una palabra más para los fuertes. ¿Por qué? Porque diga el débil, fuerte soy. Y yo sin duda creo que los que nos hemos sentido débiles, los que la sociedad, la cultura, la familia misma nos enseñó que éramos débiles o nos compartió ese mensaje y nosotros lo compramos, lo creímos que éramos débiles, hoy nuestro chip ha cambiado, somos más que vencedores, somos fuertes en el nombre de Jesús. Y hablábamos acerca de que los fuertes debemos soportar, debemos ayudar, debemos ser tolerantes con los débiles para poderles bendecir, para poderles ayudar. Pero hoy le he titulado a este mensaje: Activa tu GPS. Todos sin duda hemos oído hablar de lo que es un GPS, o dicho por sus siglas en inglés, GPS, ¿sale? Es un medio satelital a través del cual podemos encontrar ubicaciones, llegar a un destino, llegar a un lugar. Y dos cosas que se requieren cuando nosotros activamos un GPS es, primero, te pide un lugar de destino, un lugar a donde llegar. ¿Sí? Tú activas el GPS porque vas a una ciudad donde no sabes llegar, donde no tienes bien definido la dirección o qué sé yo, y tú activas tu GPS y lo primero que te pide es un lugar de destino. Después de haberte pedido un lugar de destino, te pide tu lugar de ubicación actual, o bien lo identifica cuando está activado, identifica tu lugar de ubicación actual donde te encuentras, para entonces darte la ruta más corta, la ruta más factible para poder llegar a tu destino. Pero imagínate qué patético sería que tú encendieras tu GPS o tu GPS y que te preguntara cuál es su lugar de destino y tú no supieras cuál es tu lugar de destino. O simplemente le pusieras ahí, sería absurdo, pero imagínate, pusieras ahí, pues a donde me quieras llevar, a donde quieras que vaya, allí voy. Pues eso sería totalmente incongruente, totalmente absurdo, porque se supone que si yo estoy activando el GPS o el GPS, necesito establecer un lugar de destino, un lugar a donde quiero llegar, y por supuesto también necesito tener una ubicación, o el GPS necesita tener una ubicación para entonces marcarme la ruta. Cuando hablamos de este tipo de situaciones, nos damos cuenta que física o humanamente o materialmente hablando, pues esto sonaría un poquito extraño, pero espiritualmente a veces vamos por la vida sin activar el GPS, o bien tenemos un GPS, y ahorita te lo voy a explicar, tenemos un GPS, pero dicho GPS no le ponemos, no le marcamos el destino al que queremos llegar. O bien el GPS no identifica o no le decimos el lugar en donde nos encontramos, nuestra ubicación actual. ¿Por qué? Porque a veces ni nosotros mismos somos conscientes del lugar en donde nos encontramos. Jesús, el Señor, cuando anduvo en esta tierra, claramente nos dice la Biblia que Él tenía muy definido a dónde iba y dónde estaba. Es más, no solo dónde estaba, de dónde venía. Dice la palabra de Dios en San Juan, capítulo 13, versículo 3, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios, es decir, venía de Dios y a Dios iba, entonces dice la palabra que se levantó, tomó una cubeta, una toalla, y comenzó a lavar los pies de los discípulos. Ya lo demás es historia. Lo que me interesa es que Juan, el escritor de este evangelio, dice categóricamente que Jesús sabía que había salido de Dios y sabía que a Dios iba. Más tarde encontramos también otras expresiones, donde Jesús le dice a Pilato: yo para esto he nacido. Sí, yo para esto he nacido. Yo no me frustro, yo no dependo de las circunstancias, yo no dependo de mi estado emocional, porque yo sé que efectivamente para esto
he nacido. Qué importante cuando nosotros tenemos un rumbo definido, sabemos para lo que hemos nacido. Si se encendiera el GPS, si hubiera un aparato en una tablet, en un celular, y nos dijera a dónde quieres llegar, podríamos ponerle categóricamente, específicamente a dónde queremos llegar, porque sabemos el rumbo. Y bueno, dicho así de manera general, podemos decir, todos queremos llegar a Dios. Sí, pero Dios mismo ha marcado un rumbo al que debemos llegar en esta vida, un propósito al cual debemos cumplir. Y el capítulo 15 de Romanos, precisamente, Pablo nos presenta que él tenía un GPS bien definido, ¿sí? Vamos a verlo, vamos a analizar, pero antes quisiera que leyéramos Romanos capítulo 8, versículo 14. Romanos capítulo 8, versículo 14 dice lo siguiente: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Romanos 8, 14. El GPS del Hijo de Dios es el Espíritu Santo. Jesús, antes de irse, cuando le anuncia a sus discípulos que tenía que partir al lugar donde él había venido, porque había salido del Padre y al Padre iba, les dice, les conviene que yo me vaya, porque si yo no me fuere, no les puedo enviar al Consolador, pero cuando yo me fuere, vendrá el Consolador y él les guiará, él les conducirá a toda verdad. Y por eso es que el apóstol Pablo, haciendo uso de esa palabra que Jesús dijo, dice que si nosotros no somos guiados por el Espíritu de Dios, no somos hijos de Dios. Es una palabra fuerte, es una palabra clara, es una palabra al punto, concisa. ¿Por qué? Porque una característica de los hijos de Dios es que somos guiados por el Espíritu de Dios. Ahora, la gran pregunta es, ¿podrá haber hijos de Dios que no son guiados por el Espíritu? Bueno, no hay hijos de Dios que no tengan la guianza del Espíritu. No hay hijos de Dios que no tengan GPS, pero sí, muchas veces los hijos de Dios desactivamos el GPS, no activamos el GPS. Dicho de otra forma, no nos metemos con Dios en oración, no tenemos una relación estrecha, sana, fuerte con Dios y por lo tanto vivimos guiados por nuestros propios impulsos como cuando no conocíamos a Dios. Entonces, en este aspecto, si tú eres hijo de Dios, sin duda tienes la guianza del Espíritu. Cuentas con ese recurso maravilloso que es el GPS espiritual. Imagínate, así como podemos establecer un GPS que hasta nos dice las rutas más cortas. Por ejemplo, una ocasión íbamos con el GPS activado hacia un destino y de repente el GPS nos dice que no nos vayamos por una calle que según nuestro conocimiento esa calle salía más directa al lugar donde íbamos, pero el GPS nos mandaba por una vuelta y yo dije, no, pues el GPS quiere mandarme por otra ruta más lejana, yo me voy por aquí, pero mi sorpresa fue que cuando me fui por ahí la calle estaba tapada. Sí, porque habían construido algo y había montones de arena, montones de piedra, qué sé yo. Y entonces me regresé y dije, bueno, ¿por qué no le hice caso al GPS? Ahora, hablando del GPS humano o el que usamos en los celulares, muchas veces se equivoca. Pero hablando del GPS espiritual, que es el Espíritu Santo, nunca se equivoca. Y necesitamos siempre hacerle caso. Sin embargo, habemos muchos hijos de Dios que a veces nos hemos desactivado, que nos hemos desubicado y que hemos dejado de seguir las instrucciones de Dios. Pero reitero, la palabra de Dios dice categóricamente que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Porque los hijos de Dios tenemos un maravilloso GPS, que es su espíritu. Pablo entonces, en la carta a los Romanos, específicamente en el capítulo 15, y a partir del versículo 14, voy a leer el versículo 14 al 16, dice: mis amados hermanos, estoy plenamente convencido de que ustedes están llenos de bondad. Conocer estas cosas
conocen estas cosas también, que pueden enseñárselas unos a otros. Aún así, me atreví. Fíjate, qué interesante. El apóstol Pablo hablándole a la iglesia, a los romanos, y que por cierto ya había aclarado que es la única iglesia a la que le escribe sin conocerla personalmente y además sin haber él fundado o formado dicha congregación. Entonces, Pablo les dice: estoy plenamente convencido de que ustedes están llenos de bondad, conocen estas cosas también, que pueden enseñárselas unos a otros. Es decir, yo les hablé de cosas que ustedes ya conocen, de cosas que ya saben, pero aún así, en el entendido de que ustedes ya las conocen, de que ustedes ya las saben, me atreví a escribírselas sobre algunos de estos temas, porque sé que lo único que necesitan es recordarlas. O sea, necesitan un recordatorio, y yo solamente estoy recordándoselas. Pablo hablando con mucha humildad: ustedes ya las conocen, ustedes ya las saben, están llenos de toda bondad, pero yo quise escribírselas para recordárselas. Pues, por la gracia de Dios, ojo con esto que dice el apóstol Pablo, pues, por la gracia de Dios, soy un mensajero especial de Cristo Jesús, enviado a ustedes. ¿Qué soy? Un mensajero especial de Cristo Jesús, enviado a ustedes. Qué importante cuando tú y yo, como hijos de Dios, sabemos bien quién somos y sabemos bien a dónde vamos, a dónde queremos llegar espiritualmente. Pablo tenía muy bien activado el GPS porque sabía el lugar o el destino a donde quería llegar, y sabía también el lugar en el que se encontraba actualmente, y sabía la ruta que debía seguir para poder realizar el propósito por el cual Dios lo había diseñado. Entonces, me llama mucho esto la atención, porque Pablo dice: por la gracia de Dios soy un mensajero especial. Es decir, tengo una especialidad. Creo que los hijos de Dios deberíamos especializarnos. ¿En qué? Especializarnos en cumplir aquello para lo cual fuimos diseñados. Y por supuesto que Pablo, su ministerio estaba enfocado a los gentiles. Por eso les dice: yo soy un mensajero especial enviado por Cristo Jesús a ustedes los gentiles, porque recordemos que la iglesia en Roma era una iglesia multicultural, era una iglesia donde había muchos gentiles, pero también había judíos, aunque Pablo, su enfoque principal era con los gentiles. Sigue diciendo el siguiente versículo: les transmito la buena noticia, o el evangelio, que es eso, buena noticia, para presentarlos como una ofrenda aceptable a Dios, hecha santa por el Espíritu Santo. Wow. Interesante. Les transmito el evangelio con la única intención de presentarlos como una ofrenda aceptable a Dios. Yo tengo esa misión de parte de Dios: ir con los gentiles, ministrar a los gentiles, es decir, a los que no son judíos, y presentarlos como una ofrenda aceptable a Dios, hecha santa por el Espíritu Santo. Tú y yo fuimos hechos santos por la obra poderosa y sobrenatural del Espíritu Santo. El ministerio de Pablo entonces se distingue por tener bien definido lo que él era, lo que él debía hacer y la ruta que debería seguir. Lo vamos a ver enseguida hablando de ruta. Recuerda que un GPS te pide primero el destino, pero también te pide tu lugar actual, tu ubicación actual. Pablo tenía bien definido el destino, lo que yo quiero alcanzar, lo que yo quiero hacer, y no porque yo lo quiera, sino porque para eso fui asignado. He recibido una asignación de parte de Dios para ministrar a los gentiles y presentarlos como una ofrenda agradable a Dios. Por eso me atreví a escribirles. Si no fuera mi ministerio, si no fuera mi lugar de asignación, yo no me atrevería a escribirles. Pero como sé que es mi lugar de asignación, como sé que tengo una gracia de parte de Dios para hablarles específicamente a ustedes, los gentiles, y presentarlos como una ofrenda agradable a Dios, hecha santa por el Espíritu Santo, pues por eso me atrevo a hablarles y recordarles estos temas. Ahora bien, a partir del versículo 23 del mismo capítulo,
Pablo nos presenta un itinerario. ¿Qué es un itinerario? La ruta que él debería caminar, no solo, ya en este caso, no solo espiritualmente, es decir, la enseñanza que debería hablar, las palabras que debía decir o cosas por el estilo, sino también geográficamente él sabía a dónde debía ir. Y fíjate bien lo que dice Romanos capítulo 15, versículos 23 a 25. Ahora que terminé mi trabajo en estas regiones, porque Pablo, te presento el antecedente, Pablo les dice que él no había ido a Roma, no había visitado a los romanos, no porque no quisiera ir, no, sí quería ir, pero todavía no terminaba la tarea que necesitaba terminar allí en otros lugares donde estaba yo predicando la palabra. Necesitaba primero hacer un trabajo para entonces estar allá en aquella región. Pero ahora que ya terminé mi trabajo en el lugar que Dios me asignó, ahora que ya cumplí esta labor que yo estaba haciendo, ahora ya que terminé mi trabajo en estas regiones y después de todos estos largos años de espera, porque estaba ansioso por ir a visitarlos, pero no es cuando tú quieres. Fíjate, yo aquí a Kiwani tenía, pues no sé, aproximadamente 13, 14 años que quería venir, que quería estar, que quería traer una palabra. No me había sido posible porque, bueno, los tiempos de Dios son perfectos, aunque es una frase un poco trillada, pero es verdad, los tiempos de Dios son perfectos. Así Pablo dice aquí que después de estos largos años de espera, tengo muchos deseos de ir a verlos. Deseo mucho ir a verlos. Estoy pensando, y aquí viene el itinerario, estoy pensando viajar a España. Escucha, Pablo tenía el plan de llegar a España. Algunos eruditos, algunos historiadores dicen que Pablo no pudo llegar a España. Bueno, no todo parece indicar que no llegó a España, pero él estaba pensando ir a España y cuando lo haga me detendré en Roma. O sea, no es mi destino final Roma. Quiero llegar hasta España, pero tendré que quedarme un tiempo en Roma y luego de disfrutar de la compañía de ustedes por un breve tiempo, o sea, no estaré mucho tiempo ahí, podrán ayudarme con lo necesario para mi viaje. O sea, ustedes me van a ayudar con lo necesario para que yo pueda llegar hasta España. Sin embargo, dice, antes de visitarlos, ojo, estamos hablando de un itinerario, antes de visitarlos debo ir a Jerusalén para llevar una ofrenda a los creyentes de allí. Entonces, ¿cómo queda el itinerario de acuerdo a Romanos 15 del 23 al 25? Pablo está diciendo, quiero ir, o sea, ya puse el GPS para ir hasta España. Voy a llegar a España, ya Dios me dijo que vaya con ese rumbo. Reitero, es muy probable que no haya llegado. ¿Por qué? Bueno, porque recordemos que los proyectos de Dios, los planes de Dios en el reino de los cielos no son para una sola generación. Dios es un Dios generacional. Así que los proyectos de Dios no se comienzan ni se terminan con una generación. Por eso la Biblia habla siempre de Abraham, Isaac y Jacob. 3 generaciones, la generación saliente, la generación de en medio y la generación emergente. Entonces, Pablo se propuso ir a España porque Dios le hizo sentir que debería llegar el Evangelio a España y es muy probable que no haya llegado. Pero antes de ir a España, primero tenía que visitar Jerusalén. Y Jerusalén iba a visitarla porque iba a llevar una ofrenda que las iglesias de los gentiles, precisamente, que era su ministerio de Pablo, habían hecho para los santos de Judea, para los pobres de Judea. Y él iba a llevar esta ofrenda a Jerusalén. Por eso dice que estoy pensando viajar a España y cuando lo haga me detendré en Roma y luego de disfrutar de la compañía de ustedes, ustedes podrán ayudarme en mi viaje. Sin embargo, antes de visitarlos, debo ir a Jerusalén para llevar una ofrenda a los creyentes de allí. Bien, no era simplemente Pablo diciendo, tengo ganas de ir a pasearme. Y por supuesto que no estoy en contra de los paseos, puedes irte a pasear. Pero una cosa es irme a pasear y otra cosa es decir, Dios me dijo que me vaya de misionero a Cancún y que llegue al hotel
al mejor hotel de ahí y que disfrute de estar ahí y hable de la palabra ahí en la playa. No, ese es tu deseo. Mejor di, quiero irme de vacaciones y ahorra para irte de vacaciones, pero una cosa son las vacaciones y otra cosa es el itinerario de Dios, lo que Dios ha asignado, las tareas que Dios te ha dado. La palabra del Señor dice en Efesios capítulo 2, versículo 10, que somos hechura suya. Él nos creó, Él nos hizo, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. No está hablando de la creación humana, no está hablando de la creación adámica, es decir, de Adán. Está hablando de creados en Cristo Jesús para buenas obras. Pero no es buenas obras en el sentido, lo decíamos ahorita en la enseñanza pasada, no es en el sentido de simplemente hacer buenas cosas. Todo el mundo hace buenas cosas. No, en el sentido de hacer obras buenas, las cuales Dios preparó de antemano, es decir, las cuales Dios preparó desde la eternidad para que anduviésemos en ellas. Dicho de otra forma, preparó obras, Dios preparó una agenda, Dios preparó un itinerario para que tú y yo lo cumplamos en esta tierra. Es cierto, no siempre tenemos claridad de lo que debemos hacer. Analizando mi vida, yo me he dado cuenta que en varios episodios de mi vida, he podido entender lugares a donde Dios quiere que vaya. Yurécuaro, por ejemplo, bendecimos a todos los hijos espirituales en Yurécuaro, bendiciones a todos, los extraño, los amo. Pero en Yurécuaro, por ejemplo, Dios me hizo sentir, me hizo entender claramente que Él quería que fuera ahí. De hecho, hasta fui en una visión a Yurécuaro antes de ir físicamente. Y Dios me dijo, yo quiero que aquí establezcas una congregación y que se establezca el reino de Dios en este lugar. Y gracias a Dios, Dios ha sido fiel. Su gracia y su favor abundan en esa maravillosa tierra de Yurécuaro, tierra de bendición, tierra de salvación. Y qué bueno que así Dios siempre podamos entender de Dios, porque Dios siempre nos dice, Él ya tiene la agenda, pero nosotros a veces nos desconectamos y no entendemos la agenda. Entonces Pablo había entendido bien la agenda, no quería ir a pasearse a Jerusalén, no, a Jerusalén iba con una asignación especial, llevar una ofrenda monetaria, una ofrenda material a los santos en Jerusalén, porque a las congregaciones les había parecido bien que si ellos, a las congregaciones gentiles les había parecido bien que si ellos habían sido participantes de la bendición espiritual que vino a través de los judíos, pues lo menos que podían hacer era corresponder con una ofrenda monetaria, corresponder con una ofrenda material. Importante poder entender el principio de honrar a aquellos que nos han hablado la palabra, honrar a aquellos que nos han enseñado el camino. Y esto, si leemos un poquito en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 19, versículo 21, aparece un panorama un poquito más amplio de eso, o con un enfoque un poquito distinto de ese plan o de ese itinerario que Pablo tenía para visitar Roma. Dice Hechos 19, 21. Pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu, y esto cuando lo leí, cautivó mi mente, cautivó mi corazón, porque fíjate, qué tremendo, yo quiero ser así, necesitamos ser así. Pablo se propuso en espíritu. No dice, Pablo tuvo ganas de ir. No. Pablo sintió que debería ir. No. Pablo se propuso en espíritu. Y la palabra yo investigué en el original y definitivamente aparece la palabra espíritu. Algunas versiones lo traducen como espíritu de Dios, es decir, sentí el impulso del espíritu de Dios. Otras versiones, como la Reina Valera, lo dicen como el espíritu humano, es decir, sentí dentro de mi espíritu. Sea como sea que haya sido el Espíritu de Dios al que se refiere, o sea el espíritu humano, era el GPS espiritual, era la voz de Dios hablando al espíritu del apóstol Pablo, diciéndole, ve a Jerusalén. Y Pablo se propuso cumplir ese plan, aun cuando profetas inclusive le decían, no vayas a Jerusalén.
no vayas a Jerusalén, porque en Jerusalén van a matarte o van a hacerte daño, van a golpearte, va a haber un problema serio para ti, apóstol, en Jerusalén. Un profeta dice que le quitó el cinto a Pablo, él mismo se ató de pies y manos y dijo: así atarán en Jerusalén al varón de quien es este cinto. Y los hermanos dijeron: ay, Pablo, no vayas a Jerusalén, porque te van a matar. Y Pablo les dice: tranquilos, tranquilos, yo estoy dispuesto no solo a ser atado, estoy dispuesto aún a morir. Ahora, no es Pablo siendo imprudente y diciendo: me dijeron que hay peligro y yo no le hace, yo voy a... No, es Pablo entendiendo que tenía una asignación. Claro, los profetas con el discernimiento espiritual podían entender lo que iba a pasar, ¿sí? Que a veces para algunos de nosotros será más conveniente que mejor no nos digan lo que va a pasar, porque a lo mejor desde un tiempo nos asustamos y estamos amedrentados y estresados. Pero bueno, Pablo tenía un peso espiritual tan marcado que él dijo: no estoy dispuesto no solo a ser atado, sino estoy dispuesto aún a morir, a dar mi vida con tal de cumplir el propósito de Dios, con tal de cumplir él o la agenda de Dios. Por eso dice, Pablo se propuso en espíritu. Quédate con esa palabra. ¿Cuántas propuestas tienes tú en espíritu? ¿Cuántas cosas te has propuesto de acuerdo a la voluntad de Dios? ¿O cuántas cosas te has propuesto por tu orgullo, por tu vanidad, por tu codicia, por querer demostrar a los demás lo valioso que eres? Deja de demostrarle al mundo, deja de demostrarle a los demás, deja de perseguir, impresionar. Mejor, centrémonos de rodillas, busquemos la guianza del Espíritu Santo, porque recuerda que los que somos guiados por el Espíritu de Dios, estos somos hijos de Dios. Tenemos un GPS espiritual, y que cada mañana, que en cada momento, que en toda circunstancia, en toda situación, podamos levantar nuestras manos, podamos tener comunión íntima con el Espíritu Santo y decirle: Dios, muéstrame tu agenda. Yo quiero hacer propuestas en el Espíritu, no propuestas en la carne, no propuestas por impresionar. Entonces, se propuso Pablo en espíritu ir a Jerusalén, después de recorrer Macedonia y Acaya. Aquí nos habla de su itinerario antes de ir a Jerusalén, cosa que a los romanos no les dijo, pero primero fue a Macedonia, luego fue a Acaya y después tendría que llegar a Jerusalén para enseguida ir a Roma, y de Roma el plan era llegar hasta España. Y Pablo dice aquí que dijo: después que haya estado allí, me será necesario visitar también Roma. Y esta palabra, me será necesario, me recuerda ese día cuando la Biblia nos dice, el escritor Juan, el escritor del Evangelio de San Juan, que es el apóstol Juan, nos dice que a Jesús le era necesario pasar por Samaria. Geográficamente, dicen algunos estudiosos, que geográficamente hacia el lugar donde Jesús iba no le quedaba de pasada Samaria, pero Jesús hizo un desvío, si lo queremos ver humanamente como desvío, pero no era desvío, era seguir el itinerario de Dios, seguir la agenda de Dios, y caminó con rumbo a Samaria, específicamente en un lugar llamado Sicar. Y allí, cansado del camino, otro detalle interesante, o sea, no simplemente descansar por descansar, aún el descanso de Jesús era intencional, aún el descanso de Jesús tenía un propósito. Y mientras descansaba, sentado ahí en el pozo del agua, donde iban las mujeres a sacar agua, llegó una mujer a sacar agua y Jesús entabló una conversación con ella pidiéndole de beber, y ya sabemos la historia. Terminó la mujer creyendo en Jesucristo como Mesías y recibiendo el agua de vida que Jesús solo podía darle. Y no solo ella, los samaritanos, porque ella se fue y les dijo: vengan a ver un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será acaso el Mesías?
Y la gente salió, y la gente tuvo un encuentro con Jesús, y le pidió a la gente de Samaria que se quedara con ellos, y bueno, esa era la agenda del Padre para Jesús. Jesús se guiaba con una agenda específica, y Pablo también se guiaba con una agenda específica. Por eso me recuerda esta palabra a la misma que se emplea con Jesús: me será necesario. O sea, me será necesario quiere decir, debo ir, necesito pasar por ahí, es una necesidad, necesito cumplir la agenda de Dios. Di conmigo, dile ahí a tu familia: necesito cumplir la agenda de Dios. Es necesario cumplir los propósitos de Dios. Es necesario enfocarme en el propósito que Dios ha marcado para mi vida. Entonces, hoy quiero dejarte en tu corazón este mensaje. ¿Por qué? Porque Pablo termina ya prácticamente esta carta, y digo termina porque el capítulo 16, que es de donde hablaremos la semana entrante, que no sé exactamente la hora en que estaremos transmitiendo, pero bueno, ya te darás cuenta en su momento. Allí ya Pablo solamente se dedica a dar saludos. Va a haber un mensaje muy especial sobre el capítulo 16, pero inclusive algunos estudiosos piensan que Romanos, en realidad la carta a los Romanos terminó en el capítulo 15, porque termina Pablo diciendo el propósito por el cual había escrito la carta, y da así como que una terminación. Algunos opinan que el capítulo 16 ya es un fragmento de otra carta, pero sea como sea, en el capítulo 16, que fue un capítulo escrito por el apóstol Pablo, o redactado por el apóstol Pablo, vamos a encontrar un mensaje especial. Pero aquí Pablo nos presenta su itinerario, nos presenta el GPS. Yo oro en el nombre de Jesús para que los hijos de Dios que hoy estamos conectados, y tú, si necesitas conectarte al Espíritu Santo, te voy a decir que solamente allí donde tú estás, a solas, o si estás con tu familia, inclina tu rostro. Bueno, inclinar tu rostro es solamente una forma de decir, ponte en modo oración, ¿sí? Ponte en modo meditar en Dios y decirle: Dios, yo quiero entender tu voluntad para mi vida, para mi familia. Algunos dicen que qué bueno que los hijos cuando nacen trajeran un instructivo del fabricante, que nos dijeran: él es así, él es asá. Bueno, no traen un instructivo propiamente como tal, pero hay un instructivo para poder dirigir a los hijos. Se llama Biblia, se llama Palabra de Dios. La Biblia no es un libro religioso. La Biblia es el instructivo del fabricante, de aquel que diseñó la vida, que es Dios el Todopoderoso, y que sin duda quiere que nosotros entendamos ese GPS que es su palabra, que es su espíritu, y que a través de su espíritu, a través de su palabra, a través de la oración, nosotros podamos discernir y entender el itinerario, la agenda del Padre. Oremos en este momento. Padre, en el nombre de Jesús, te pido que nos guíes para que, como el apóstol Pablo, nosotros podamos entender bien cuál es tu voluntad, cuáles son tus propósitos, que podamos ser intencionales en lo que pensamos, en lo que hablamos, en lo que hacemos o en lo que dejamos de hacer, en los lugares a donde vamos, en las relaciones que establecemos. Guíanos como iglesia, guíanos como hijos tuyos, para que podamos también hacer propuestas en el Espíritu, tener proposiciones en el Espíritu, no proposiciones humanas, no proposiciones en la carne. Y ya lo dije, no es que esté en contra de decir: bueno, ahorita tengo ganas de ir a tomarme un helado. No, pues tómate el helado. Eso es algo humano, eso es algo que podemos disfrutar, y que además la Biblia dice que Dios nos ha dado todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Pero yo te pido, Padre, que hoy podamos nosotros conectarnos con tu propósito eterno, y que nada ni nadie nos desenfoque de vivir conforme a tu voluntad. Que podamos también, como el apóstol Pablo, decir: me propuse en espíritu ir a tal lugar, me propuse en espíritu ir a tal sitio o establecer tal relación. Que no estemos en un lugar solo porque nos sentimos bien, que no estemos en un lugar solo porque ahí está cómodo, solo porque hay aire acondicionado, solo porque el pastor es chido, sino que descubramos nuestro lugar de asignación, porque solamente seremos desarrollados adecuadamente y solamente desarrollaremos adecuadamente el plan de Dios para nuestra vida estando en el lugar que debemos estar.
Padre, guíanos en el nombre de Jesús. Yo declaro sensibilidad, yo declaro entendimiento, yo declaro revelación, declaro palabra de ciencia, palabra de sabiduría. Encendemos y activamos el GPS espiritual y nos proponemos siempre vivir conforme a tu voluntad, saber a dónde vamos, saber el lugar en el que nos encontramos ahora mismo para poder partir de ahí en el nombre de Jesucristo.